¿Qué tal, compañeros y profesor? Mi nombre es Luis Ángel Cruz Maldonado y en este video hablaremos brevemente sobre el contrato de la exploración y extracción de hidrocarburos bajo las normatividades de la licencia Aguas Profundas. Aquí se hablará de manera resumida pero concisa sobre los siguientes temas: las contraprestaciones, así como todos los temas que la derivan, las garantías, el abandono, la entrega del área contractual, la responsabilidad laboral, dando así información de suma importancia que viene en el documento que nos brindó el profesor, con lo cual seguiremos. Iniciamos con la cláusula 15 y como tema la disposición de la producción. Como tal, vamos a ir al subtema hidrocarburos de autoconsumo. Este tema deriva que el contratista podrá utilizar hidrocarburos producidos para actividades petroleras, incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de recuperación avanzada, como combustible o como para inyección, o levantamiento neumático, sin costo alguno hasta por los niveles autorizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el plan de desarrollar aprobado. El contratista no podrá quemar ni ventear el gas natural, excepto dentro de los límites autorizados por las autoridades gubernamentales competentes o en medida que sea necesario para prevenir o mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previos en la normatividad aplicable. Con lo cual proseguimos al tema de la comercialización de la producción del contratista. Este tema abarca y nos habla de cada una de las empresas firmantes. Podrá comercializar los hidrocarburos por sí misma o a través de cualquier otro comercializador. Es decir, que en el entendido de que si se comercializan en territorio mexicano, el comercializador deberá contar con un riesgo ante la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con la norma aplicable. Proseguimos con el tema de la disposición de subproductos. Este tema nos habla que en caso de que durante la realización de las actividades petroleras, en el área contractual y en parte del proceso de la separación de hidrocarburos, se obtengan subproductos, que estos permanecerán bajo la propiedad del Estado. El contratista deberá notificar a la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el volumen estimado de dichos subproductos y formar que estos serán recolectados, transportados, almacenados, desechados, procesados y o comercializados. Los ingresos y costos derivados de la disposición o comercialización de los subproductos por parte del contratista se sujetarán a los establecidos de los anexos 3 y 4. Dado a esto, podemos continuar con la cláusula 16. Esta cláusula nos habla de las contraprestaciones. Como subtema tenemos los pagos mensuales. Estos pagos mensuales inician a partir de que la producción comercial lo regula. El contratista determina las contraprestaciones señaladas y en los incisos B y C de las cláusulas 16.2 de conformidad con los establecidos a los anexos. Estos anexos son los 3, 4 y 11, sin perjuicios de los pagos a los que se hace referencia a la cláusula 5.3 del presente contrato. Con lo cual proseguimos al siguiente tema, que son las contraprestaciones del Estado. De conformidad con el anexo 3 y los ajustes conforme a dicho anexo, correspondan las contraprestaciones en el Estado. Estas están integradas por 3 incisos, el cual el primero es la cuota contractual para la fase exploratoria. El segundo inciso, que son las regalías, y con el cual proseguimos al inciso número 3, que es el 4% del valor contractual de los hidrocarburos para mes que se trate,
mismo que será ajustado de la conformidad con el mecanismo del ajuste. Proseguimos con la contraprestación del contratista. La contraprestación del contratista para el mes en el que se trate corresponderá a la transición onerosa de hidrocarburos netos de dicho mes, siempre que, conforme a lo establecido del contrato del contratista, esté al corriente en el pago o en las contraprestaciones del Estado señaladas en la cláusula 16.2, que serán exhibibles a partir de la fecha efectiva y hasta el mes inmediato anterior. El primer volumen de hidrocarburos netos se transferirá al contratista siempre que éste se encuentre al corriente de los pagos de las contraprestaciones del Estado hasta que en este momento se haya generado. El tema del valor contractual de los hidrocarburos es muy complejo, ya que este nos habla que para efectuar el cálculo de las contraprestaciones, el valor contractual de los hidrocarburos por cada mes se determinará de la conformidad de lo establecido en el anexo 3. La revisión de las contraprestaciones. Este tema nos habla que corresponderá a la Secretaría de Hacienda revisar el cálculo de la contraprestación del Estado. ¿Qué es decir esto? Que se corresponde a cada mes conforme el presente contrato respecto a los hidrocarburos que serán obtenidos en la producción de cualquier prueba para determinar las características del yacimiento y los caudales de producción, así como aquellos hidrocarburos obtenidos a partir de inicio de la producción comercial regular de cada conformidad a lo estipulado al efecto de los anexos 3, 4 y 11. Con esto podemos proseguir a la cláusula número 17. Esta cláusula nos habla acerca de las garantías. Cada garantía viene desglosada. Procederemos a la garantía del cumplimiento, que como tal nos indica que para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento del programa mínimo del trabajo, el contratista deberá entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, simultáneamente con firma del presente contrato, deberá presentar una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH por una institución bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institución bancaria mexicana autorizada, por un monto de $143,875, utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como el anexo 9, que ahí viene un pequeño ejemplo. La garantía del cumplimiento inicial. La garantía del cumplimiento inicial deberá cumplir en total de las unidades del trabajo correspondiente al programa mínimo de dicho trabajo. Dicha garantía nos habla que deberá mantenerse vigente hasta 70 días después de la fecha de terminación del periodo inicial de la expropiación, previa a la verificación de la CNH del cumplimiento de todas las obligaciones relativas en este periodo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá derecho de hacer efectiva la garantía de cumplimiento inicial a fin de cobrar cualquier pena convencional aplicable con cada motivo del incumplimiento del programa mínimo del trabajo para periodo inicial de la exploración. Con lo cual podemos proseguir al subtema B, que este nos habla que al cumplir el periodo inicial de la exploración, el contratista deberá solicitar una devolución o garantía del cumplimiento inicial. Una vez que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite esta constancia de cumplimiento, del cumplimiento total de las obligaciones, el periodo inicial de la exploración de la conformidad, conforme la cláusula 4.2.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor de 60 días. Después de que haya concluido el periodo inicial de la exploración. Podemos proseguir a la cláusula C, que esta nos habla que para garantizar el debido y el adecuado y pleno cumplimiento por parte de la constancia de los compromisos adquiridos, que estos compromisos serán para el primer periodo adicional de la exploración, el contratista deberá entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, además de tardar 10 días después que la CNH apruebe la constancia, el primer periodo adicional a la exploración, pero en todo caso, antes de que inicie el primer periodo adicional de exploración, deberá entregar una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH, por una institución bancaria mexicana, autorizada o emitida en un banco extranjero, y conformada por una institución bancaria mexicana por un monto calculado de conformidad a la cláusula 4.3 y el anexo 5, utilizando el formato de la carta de crédito que se adjunta como el anexo 9 y el anexo 5, utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta a la garantía del primer periodo adicional. Esto nos habla que la garantía del primer periodo adicional deberá cubrir el total de unidades de trabajo correspondientes al compromiso de cada trabajo adicional, que este trabajo adicional será adquirido. Para el primer periodo adicional de la exploración, dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta 60 días después de la fecha de terminación, se podría decir, pero el periodo adicional de la exploración previa a la verificación de la CNH. Esto nos habla del cumplimiento total de las obligaciones relativas a este periodo. La CNH tendrá derecho a hacer efectiva la garantía del primer periodo. Esto será adicional a fin de cobrar cualquier pena convencional aplicable con motivo del incumplimiento o el compromiso del trabajo del primer periodo adicional de la exploración. Nos saltamos al inciso D, que este inciso nos habla que al concluir el primer periodo adicional de la exploración, el contratista podrá solicitar la devolución de la garantía del primer periodo una vez que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite una constancia de cumplimiento total de las obligaciones del primer periodo adicional a la exploración. También nos habla que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá la constancia de un cumplimiento total en el plazo no mayor a 60 días posteriores a que haya concluido el primer periodo adicional de la exploración. El inciso E nos habla que para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte de la constancia de los compromisos adquiridos por el segundo periodo, esto es adicional a la exploración. El contratista deberá entregar a la CNH, a más tardar 10 días después que la CNH apruebe el contratista, el segundo periodo adicional a la exploración, pero en todo caso antes de que... Continuamos con la cláusula número 18, que lleva por tema el abandono y la entrega del área contractual. Como subtema tenemos el requerimiento del programa. Este nos habla que el contratista está obligado a llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con el abandono del área contractual. El plan de desarrollo presentado para la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como los programas de trabajo y presupuestos indicativos, deberán comentar una sección relacionada con el abandono, la cual deberá incluir todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de los pozos, restauración, remediación y, en su caso, compensación ambiental del área de la contractual. También deberá llevar la desinstalación de la maquinaria y el equipo y la entrega ordenada, libre de escombros y desprecios del área contractual. Dichas actividades deberán realizarse conforme las mejores
prácticas de la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que al sistema de la administración y a la normatividad aplicable. Proseguimos con el subtema de la notificación del abandono. Este tema nos habla que ante taponar algún pozo o desinstalar cualquier material, el contratista deberá notificar a la agencia y a la CNH con cuanto menos 60 días de anticipación, como mínimo. El siguiente tema es el fideicomiso del abandono. Este es un tema muy complejo, ya que empieza a hablarnos que durante a más tardar el primer trimestre del año de la producción acumulada de los hidrocarburos, desde el inicio de la producción comercial, regularán hasta el finalizar el año. Esto será inmediato al anterior, igual a las reservas remanentes aprobadas, emitidas a partir de dicho año, o una vez transcurridos 25 años a partir de la fecha efectiva, lo que ocurra primero. El contratista deberá aplicar un fideicomiso de inversión, el fideicomiso de abandono, en una institución bancaria mexicana de reconocida reputación y solvencia, elegida por el contratista con la opinión favorable a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este fiduciario del fideicomiso del abandono deberá invertir los recursos recibidos disponibles y instrumentalmente financieros, que estos serán emitidos por instituciones financieras, corporaciones o gobiernos con calificaciones crediticias de grado de inversión, cuya vigencia no exceda en el momento en el que dichos recursos sean requeridos. Que esto nos habla que para formar las actividades de abandono conforme a la formatividad de las políticas, que éstas deben estar establecidas por el fideicomiso. También nos habla de las partes que acuerdan que el fin del fideicomiso, ya sea del abandono, es crear también una reserva para fondear las operaciones del abandono en el área contractual, ya sea que el contratista también no podrá hacer uso de los fondos depositados en el fideicomiso, obviamente del abandono, para cualquier otro tipo de pronóstico que se va a llevar a cabo. Las operaciones del abandono en el área contractual ni tendrán derecho a dar la garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma de recursos que intenten el fideicomiso o ya sea el abandono de aquel. También nos habla de que lo anterior debe de ser sin prejuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la agencia de conformidad a la normatividad aplicable. Damos como finalizado este tema y proseguimos al que viene, que es el fondeo del fideicomiso del abandono. Este tema nos habla que a partir del inicio de año de la producción, ya sea de la acumulada de los hidrocarburos netos, desde el inicio de la producción comercial y hasta finalizar el año inmediato, sean igual a las reservas remanentes aprobadas, estimadas por dicho año o una vez transcurridos 25 años a partir de fechas efectivas, ya sea lo que ocurra primero. El contratista deberá depositar al fideicomiso de abandono un cuarto de la aportación anual. Esto quiere decir que al término de cada trimestre, la aportación anual para las operaciones del abandono en el área contractual será determinada con base a la siguiente fórmula. A por A es igual al máximo de O entre P y AE sobre RR. Todo esto multiplicado por K y E menos I y entre A. Hasta ahí. Con lo cual, seguimos dando inicio al siguiente tema. Que este tema lo mencionamos como los fondos insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que es la responsabilidad del contratista de cumplir con los trabajos del abandono. Es independiente a que existan o no fondos suficientes en el fideicomiso. En caso de que los fondos de la cuenta de abandono sean insuficientes para cubrir con todos los costos del mismo, el contratista será responsable de cubrir el monto faltante. El contrato del fideicomiso se deberá establecer que en el caso de existir un remanente en el fondo y una vez que se haya cubierto los costos del abandono, los recursos deberán entrar al contratista, previo a la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que certifique el total del cumplimiento y de las obligaciones de abandono conforme el contrato y los planes desarrollados, que deben ser aprobados. El siguiente tema es la sustitución solicitada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que previo a la terminación del presente del contrato, por cualquier motivo, incluyendo aún así la rescisión, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá solicitar que el contratista se abstenga de llevar a cabo las operaciones del abandono, especificadas con respecto a las determinadas instalaciones, incluyendo que en dicho caso el contratista deberá entregar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos determine las instalaciones en buen estado, así como el funcionamiento de las mismas. También deberá entregar el fondo de cualquier saldo del fideicomiso, ya sea del abandono, a partir de ese momento. También será considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con el uso y el abandono de dichas instalaciones. Con lo cual, seguimos con el tema de la etapa de la transición final. Un año previo a la terminación de este presente contrato, con el cual anteriormente hemos estado hablando, será por el motivo de la conclusión de la vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el contratista y la Comisión Nacional de Hidrocarburos iniciará con la etapa final de la transición para la totalidad o la parte correspondiente del área contractual, durante la cual se llevará a cabo la entrega y el área contractual a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a este tercero será designado por tal efecto conforme a la normatividad aplicable y de acuerdo con lo siguiente. Inciso número A. El contratista deberá actualizar el inventario de activos para incluir la totalidad de pozos y materiales que existen en la totalidad o a la parte correspondiente del área contractual. Seguimos con el inciso B. El inciso B quiere decir que el contratista deberá presentar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Continuamos con el tema de la cláusula 19, que como tema es la responsabilidad laboral, subcontratistas y el contenido nacional. Como primer subtema abordaremos la responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral nos habla que el contratista y cada uno de sus contratistas tendrán las responsabilidades exclusiva e independientemente de todo personal y trabajadores, empleados o en las actividades petroleras, siendo los únicos responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la normatividad aplicable, o de los contratos individuales, colectivos que se hayan celebrado en su personal u trabajadores. Como siguiente tema tenemos a los subcontratistas, que estos nos hablan que el contratista tiene derecho a utilizar un subcontratista para el suministro de equipos y servicios especializados. Esto quiere decir que siempre que dichas subcontrataciones no impliquen la sustitución de facto del contratista como operador, se entenderá
que hay una sustitución de facto cuando entre dos supuestos el contratista deje de tener control en las actividades petroleras. Los subcontratistas deben cumplir con las disposiciones aplicables del presente. Esto también dice que el contrato y el sistema de la administración y la normatividad aplicable. El contratista no podrá utilizar los servicios de empresa que estén inhabilitadas, por lo que las autoridades gubernamentales dan conformidad a la normatividad aplicable. No obstante, cualquier subcontratación de la contratista esté o continuará siendo responsable de todas las obligaciones derivadas del presente contrato. Como siguiente subtema tenemos el contenido nacional. Este contenido nacional es el que el contratista tendrá las obligaciones y nos habla de que en los periodos de la exploración y la evaluación quiere decir que al cumplir un cierto porcentaje mínimo del contenido nacional, que esto quiere decir un 3% del valor de los conceptos señalados en la metodología, que se haya adquirido o contratado para las actividades petroleras durante el periodo inicial a la exploración, el cual se incrementará a 6% para el primer periodo adicional a la exploración y 8% para el segundo periodo adicional a la exploración, en caso de que sean otorgadas al contratista de conformidad con las cláusulas 4.3 y 4.4 dichas a este contrato. En el caso del periodo de la evaluación, se aplicará el mismo porcentaje mínimo del contenido nacional. La exploración en el que se vaya declarando el descubrimiento será sujeto a la evaluación. También nos puede decir que el cumplimiento de los porcentajes mínimos, de los dichos porcentajes que ya hablábamos anteriormente, serán de contenido nacional. Serán verificados por la Secretaría de Economía al término del periodo inicial de la exploración, del primer periodo adicional y también al segundo periodo adicional de la exploración, así como al periodo de la evaluación, según corresponda a la conformabilidad de la metodología y de la normatividad aplicable. Como segundo paso nos quiere incluir en sus propuestas de plan de la exploración y el programa de la evaluación en un programa de cumplimiento y del porcentaje del contenido de la nación, así como un programa de transferencia de tecnología, incluyendo los plazos, las etapas, las aplicaciones o ambos programas, los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con opinión claramente de la Secretaría de Economía. Esto también viene en las cláusulas 4 y 5 del contrato. Una vez aprobados los programas, se considerarán parte integrante del presente contrato las obligaciones de la materia del contenido nacional y también iniciarán al momento en el que el plan de la exploración sea aprobado. También tenemos que en el periodo del desarrollo, al cumplir un cierto porcentaje mínimo de la nación, 4% del valor de todos los conceptos señalados en la metodología que se haya adquirido o contratado desde la aprobación del plan de desarrollo, estamos hablando, será hasta el inicio de la producción comercial regular. Este dicho porcentaje hasta el inicio de la producción comercial. Este porcentaje que anteriormente estábamos hablando será de 10% del valor de los conceptos referidos a partir del inicio de la producción comercial regular a cualquier área de desarrollo, con lo cual el porcentaje mínimo requerido de contenido nacional tendrá y será verificado por la Secretaría de Economía cada 3 años y comprenderá aquellos conceptos que se hayan adquirido o contratado durante el periodo de desarrollo de conformidad con la metodología y, sin olvidar, a la normatividad aplicable. También debemos de incluir en la propuesta del plan de desarrollo un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
así como un programa de transferencia de desarrollo, incluyendo los pasos, las etapas y las aplicaciones a los programas, los cuales deberán de ser aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con opinión de la Secretaría de Economía, de conformidad de la cláusula 6 del contrato, obviamente. El contratista deberá entregar a la Secretaría de Economía en la periodicidad establecida por esta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entregará un reporte que incluya la información sobre el contenido nacional y de la conformidad del procedimiento previo a las disposiciones que dicha dependencia emita. Esto para llevar a cabo la verificación correspondiente. La Comisión Nacional de Hidrocarburos instituirá al contratista en el pago del fondo del porcentaje de pena mínimo contenido nacional con base a metodología. Dicho porcentaje de penalización se aplicará indistintamente al año y a la etapa que se incurra en el incumplimiento. En caso del área del contractual, convivan de manera simultánea de los periodos, se puede decir de la exploración, y periodos de la evaluación y del desarrollo, cuyos requerimientos del contenido nacional serán diferentes y en algunos dichos el porcentaje del contenido exceda el mínimo requerido. El contratista deberá solicitar una acreditación de dicho excedente para aquellos periodos que no se hayan alcanzado del porcentaje mínimo requerido, obviamente. Respecto al incumplimiento de las demás disposiciones del contenido nacional previstos en la cláusula 19.3, continuamos con la cláusula número 22, el caso fortuito o de fuerza mayor. El caso fortuito o de fuerza mayor nos habla de que ninguna de las partes responderá al incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de la obligación del presente del contrato. Si dicho incumplimiento o suspensión o retraso ha sido causada por fuerza mayor. La carga de la prueba. La carga de la prueba del caso fortuito o de fuerza mayor, esto nada más nos quiere decir que corresponde a cualquier de las partes que la alegue. En la notificación del caso fortuito o de fuerza mayor, esto quiere decir que si el contratista no puede cumplir con cualquier obligación prevista en el presente del contrato como resultado del caso fortuito o ya sea de fuerza mayor, deberá notificar por escrito a la Comisión Nacional de Hidrocarburos las causas que lo originaron al incumplimiento hasta donde sea posible, vaya. Será una explicación y en su caso la documentación que den la validad o que lo impide cumplir dichas obligaciones. Una vez que la Comisión Nacional de Hidrocarburos reconozca el caso de fuerza mayor, los periodos de la exploración y los periodos de la evaluación serán prorrogados conforme a la cláusula 22.3 y solamente cuando el caso fortuito o de fuerza mayor que se trate tenga un impacto en las actividades de exploración y de evaluación. Según sea el caso, se dará más de 30 días, con la cual continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema nos habla del derecho de la terminación. El derecho de la terminación, si dado un caso fortuito o de fuerza mayor, la realización de las actividades petroleras se interrumpen por un periodo continuo de 2 años o más, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el contratista podrán llegar a un mutuo acuerdo de formalizar por escrito, dar por terminado el presente contrato. Las situaciones de emergencia o de siniestro. Estas situaciones nos hablan de que en caso de emergencia que requieran una acción inmediata